punto importante son las fuentes del derecho del sistema del Common Law de Inglaterra. En este abarcamos 5 puntos porque tiene 5 fuentes del derecho. Como primero tenemos al precedente, a la legislación, la costumbre, la razón y la doctrina. El Common Law es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países del mundo, también porque pertenecen a la tradición anglosajona, y también es un sistema legal basado en las decisiones que se realizan por los tribunales a base de principios, costumbres y jurisprudencia. Hablaremos igual del Common Law de Estados Unidos. Esta se dio en el siglo XVII a través del rey Jacob y se dividía en las cartas de sus compañías y se dividían en dos, como en Londres y Plymouth. La historia de Estados Unidos la marcamos en el siglo XVII a raíz del rey Jacob, el cual implementa cartas. Las cartas son compañías, las cuales son las de Londres y el Plymouth. En Estados Unidos tenemos la influencia española y francesa, así como parte del derecho romano y la codificación, que básicamente este sería el sistema neorromanista. Una parte importante de la historia de Estados Unidos es su independencia. Su independencia fue el 4 de julio de 1776 y básicamente fue ese reconocimiento de derechos y libertades por parte de los ingleses. El gobierno de Estados Unidos también es una república federal, una democrática, un régimen presidencialista y en Estados Unidos existen 3 poderes, que es el ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es la Cámara del Senado, y en el judicial es la Corte Suprema. En Estados Unidos los poderes son independientes, es decir, hay un equilibrio de poder. En el poder legislativo de Estados Unidos es bicameral, es decir, hay una Cámara de Senadores y de Representadores. En el poder ejecutivo tenemos un presidente y un vicepresidente. Entre las funciones que tiene el presidente está proteger la Constitución y también hacer cumplir las leyes que se dictan por el Congreso, además de que es el jefe del Estado y jefe de gobierno. Y asimismo, su función importante es recibir a los embajadores de diversos países, y también tiene las facultades para suspender sentencias y conceder indultos. También es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y también nombra a importantes funcionarios públicos. El Poder Judicial es la Corte Suprema de Tribunales Menores y existen 3. Está la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de circuito de apelación, al igual que está el juzgado de distrito. Estados Unidos, al igual que Inglaterra, cuenta con fuentes del derecho, las cuales son sus precedentes jurisprudenciales, también su legislación con una jerarquía constitucional, y también están los tratados internacionales, además de la doctrina. El sistema de Common Law de Canadá es considerado un sistema mixto ¿Y por qué es considerado así? Porque INQB se regula en el sistema neorromanista. El derecho privado de INQB funciona por los sistemas neorromanistas y el derecho público y estructura tribunales por el Common Law. En Canadá tenemos a los escandinavos, que fueron los primeros europeos que llegaron a Canadá, y también tenemos a la figura de Juan Cabot, que es muy importante y muy representativa de Canadá, al igual que la palabra Kanata, que fue como la palabra que usaron para llamar a Canadá, que básicamente Kanata viene de cabaña, casa. La colonización de Canadá hacia los franceses fue meramente hecha y realizada por Juan Verrazano, el cual dio el nombre de Nueva Francia a Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque fue más que nada una colonia real sujeta a los ministros de la corona. A principios del siglo XVIII hubo y se vio y empezó una gran injerencia de los ingleses en Canadá. Esto más que nada fue y conllevó a una lucha entre ingleses y franceses, haciendo que la Nueva Francia, que fue llamada así, fuera cedida a Gran Bretaña, esto a través del Tratado de París. En 1971 se aprobó la Ley de Canadá y quedó dividido en 2 territorios. Esta fue el Alto Canadá y el Bajo Canadá. Como dato importante, Canadá es una nación única en cuanto a su capacidad de poder, es práctica de 2 sistemas más importantes del mundo.
El gobierno en el país de Canadá se basa en que es una monarquía constitucional, además de que es un estado federal independiente y también es miembro de la Comunidad Británica, es decir, que reconoce como soberana al rey de Inglaterra. Y también tenemos que el rey de Inglaterra hace funciones partícipes, pero solamente son protocolarias. En el poder legislativo reside un parlamento canadiense están formados por el rey de Inglaterra, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Ningún proyecto de ley, ni federal ni provincial, entra en vigor sin el consentimiento real. El poder ejecutivo está compuesto por el jefe de Estado, que es el rey, la gobernadora, que es la que tiene que hablar 2 idiomas, tanto inglés como francés, y también el gobernador provincial. El Poder Judicial es un Estado federal. El sistema federal se divide entre 2 niveles de gobiernos. Estos son los federales y los provinciales. Dentro de las fuentes del derecho del Common Law de Canadá tenemos a la legislación, que es su constitución, y esta es su fuente jurídica suprema, la cual está comprendida en 25 documentos, al igual que la jurisprudencia y los precedentes. Y estos precedentes se dividen en 2, los obligatorios y los persuasivos. Ahora hablaremos del sistema religioso y nos enfocaremos en el derecho musulmán. El derecho musulmán está basado en 3 puntos: en su fe islámica y también en un soporte religioso ideológico que está basado en el Corán, y que su fundador o el fundador de esta religión fue básicamente y es llamado Mahoma. La religión de los árabes de antes de Mahoma era politeísta, es decir, que adoraban varios dioses. Mahoma llamó a su religión de Islam, que significa sumisión a la voluntad divina. Al igual que los seguidores tomaron el nombre de musulmán, o sea, creyente, y los musulmanes nunca se referían a ellos por el mismo como maometanos. La doctrina musulmana tiene por base pero muy esencial la creencia de un Dios único y en carácter profético de la prédica de Mahoma, que él citó: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. En estas hay 5 pilares de la sabiduría. Una de estas son la profesión de la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación de la Meca. Dentro de las fuentes del derecho musulmán hay 3, y tenemos que es el Corán, que es básicamente su libro más importante en el que profesan su fe. También está la Sunna y como tercer libro la Ijma. Para concluir este tema sobre los sistemas jurídicos que hablamos el día de hoy, vamos a hacer una pequeña recopilación. Hoy hablamos sobre sistemas jurídicos en el mundo y nos enfocamos en 4, los cuales fueron el Common Law de Inglaterra, el de Estados Unidos, el de Canadá, y hablamos sobre sistemas religiosos basados en el derecho musulmán. Al hablar del Common Law, entendemos que en español es el derecho común. Y esto nos lleva a que no solo hay un solo sistema del Common Law. Cada país adecua y adecuó el Common Law a sus necesidades, así como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá manejan el mismo sistema, pero difieren en ciertos aspectos. En el Common Law de Inglaterra lo diferimos o lo diferenciamos por 3 etapas que tuvo, que la llamamos el anglosajón, la etapa de Guillermo Conquistador y la etapa de la Equity. En el Common Law de Inglaterra tenemos algo muy importante que nos dejó, que fue la Equity, que básicamente este fue su derecho escrito. En el Common Law de Estados Unidos entendemos que hubo una independencia, la cual fue muy importante, que hizo que Estados Unidos fuera un país federalista. El Common Law de Canadá es muy diferente al de Estados Unidos, pero sí tiene cierta similitud con el de Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque en el sistema jurídico de Canadá, que es el Common Law, no solo maneja uno, sino que maneja 2. ¿Por qué? Porque en Quebec se usa el sistema jurídico neorromanista y en la demás parte del país se utiliza el Common Law. El derecho musulmán es uno de los sistemas religiosos muy importantes, el cual básicamente se centra en la fe islámica.